Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber venido a pesar de la lluvia y el viento. Bueno, este es el último foro de esta serie que hicimos a 40 años de retorno a la democracia y 50 del Plan Cóndor. Como siempre les avisamos que estamos grabando, esperemos que no les moleste. Nos parece importante que esto quede colgado en la página de YouTube de la Fundación Mario Benedetti, porque la gente que está en el interior o en el exterior o los que no pudieron venir, que puedan acceder a estas eh, manifestaciones de los tres ponentes, que nos parece importante que se mantengan y que queden y seguir trabajando con el tema de la memoria que nos importa tanto. Queríamos terminar justamente con poesía dentro de la cárcel, porque, porque en el ciclo que hicimos este año hubo una serie que era La democracia hizo que escribiéramos lo que pasamos, pero no se habló, salvo un poco Cristo, Miguel Ángel Olivera, de lo que pasaba dentro de la cárcel, que era muchísimo más difícil poder escribir porque muchas veces no había ni papel ni lápiz. Algunos recordaban en la mente, iban escribiendo un poema y después si conseguían un pedacito de papel, aunque fuera una hojilla de fumar y algo que se pareciera a un grafo, o si no, un pedazo de fósforo, lo iban escribiendo. Entonces nos parecía importante que en medio de esas situaciones de encierro, de brutalidades y de perversidades, querer escribir algo era como tener una ventanita de esperanza, y la creación dentro de la brutalidad creo que es una manifestación maravillosa y que queríamos que estuviera hoy acá presente. Así que bueno, Graciela Nario va a ser la moderadora y creo que es una de las personas más indicadas para moderar este foro. Si les pedimos que apaguen los celulares. Y bueno, Graciela les va a presentar a Lincoln Bisócero y a Lilian Toledo, que estamos muy agradecidos de que estén acá en la Fundación. Lo puedo poner acá. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la invitación nuevamente a la Fundación, que otra vez estoy acá acompañando a Lincoln, que después ya le voy a ir diciendo Quito, porque es el nombre que estamos acostumbradas a llamarlo, y Lilian, y la poesía de ellos. Hoy el tema es la poesía en la cárcel durante el terrorismo de Estado. ¿Y es una forma de resistencia? ¿Es un soplo al corazón? ¿Es seguir mirando el horizonte? ¿Qué significado tuvo para un poeta escribir desde la cárcel durante el terrorismo de Estado? Si bien el escribir fue para cada uno de los presos y presas un signo vital de respuesta vivencial, el poeta con la poesía tuvo el desafío de darle a la palabra un contenido, un sentido, un horizonte. ¿Es posible crear en medio de tanto horror? ¿De vivencias registradas en el cuerpo y en la persona? Esas primeras preguntas pueden haber interpelado al escritor desde ese encierro que buscó quebrar personas, acallar voces disidentes y terminar con manifestaciones colectivas. La poesía buscó atravesar esos muros y limitaciones. Expresó la resistencia como respuesta. La poesía no fue solamente resistencia. El compartir las palabras generaba vida en los corazones de compañeros y compañeras. Mantenía un latir común con las familias y cercanos. Escrituras que abrieron también horizontes en las miradas de quienes estuvieron hacinados durante meses y años con el miedo rondando y los muros cerrados a las miradas de libertad. La poesía posibilitó volar en la esperanza y con ello abrir puertas y ventanas para seguir mirando el horizonte. La poesía tuvo entonces varios significados y yo ya les pregunto, ¿cómo lo vivieron el poeta y la poetisa desde la cárcel? ¿Qué significado tuvo para cada uno? ¿Qué valor le dieron a la palabra?
¿Cuán importante fue la palabra escrita en poesía para ustedes? Bueno, ahora voy a presentar, les cuento un poquito de Lilian, que es la primera que va a hablar. Miren, hace pocos días me comentaron que en este foro iba a estar Lilian Toledo. Le pedí a Diana su teléfono para conocerla, para poder presentarla. No sabía que iba a descubrir a una compañera con la cual nunca había estado, pero en pocas palabras y en una primera conversación telefónica, llegué a sentir que en alguna dimensión ya nos conocíamos. En la dimensión de haber vivido en la misma época de dictadura, de haber pasado por la misma prisión en Punta de Rieles, aunque en diferentes años, haber compartido vivencias con compañeras conocidas por las dos. Nos dio un acercamiento, se tejió un vínculo rápidamente. Lilian nace en Montevideo en los comienzos de los 60, hija de trabajadores, gracias a los cuales se hizo lectora, madre de Jazmín. Procesada en el año 81 por formar un centro de documentación popular ligado al Partido Socialista. Lilian nos dice, los papeles son mi perdición. Y yo le digo, sus poemas, producto de su vínculo con los papeles, son la nuestra. Formada en psicología social de raíz rioplatense y en educación popular. Desarrolla actividades con grupos, equipos y colectivos ligados a su capacitación y desarrollo. Militante política y social, escribe los primeros poemas que trascienden el espacio íntimo durante su detención como presa política. Desde ese momento hasta ahora, esos oficios se entrelazan. Hasta hace poco no conocía sus libros ni sus poemas. Lilian me facilitó el libro La muerte quizás. Me impactó, nunca había leído tan ávidamente poesía. El estilo transgresor por el contenido y la forma es atrapante. La muerte interpela, ponerla en palabras ayuda a pensarla, a mirar para atrás a quien se le apareció o a mirar para adelante. Su acción no tiene un presente. Voy a leer un pequeño párrafo. Ativo mi muerte en la muerte de quienes me escucharon. Intuyo mi final en la muerte de mis compañeras. La imagino, la construyo. Tomo gotas de un llanto que no termina, que también es risa, también dignidad. Sospecho mi muerte tras la despedida, de tantas almas que guiaron la mía, con sus cantos, con sus gritos, sus escritos, sus peleas. También leí el cuento, es un cuento, canto, poema, hasta el caracú. Y es justamente lo que relaté al principio. Me hizo sentir nuevamente en esa talla del hueso de caracú que hacíamos en el penal para convertirlo en un anillo o en algo que representa nuestros vínculos. Un idioma de resistencia que compartimos y que generó vida en medio de la represión. Ahora ya te dejo. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, vamos a ver qué sale. Sí. Bueno, lo primero es que yo no soy poeta. Escribo poesía, no es lo mismo. Ser poeta implica mucho más trabajo, mucha más dedicación. Asumirlo como un oficio, hablábamos de eso, ¿no? Un oficio necesita experticia, pero escribo poesía, de eso no me bajo, digamos. Lo primero de lo que vos decías del valor de la palabra, y cuando me presentabas, que es una cosa que digo siempre que me presento, hija de trabajadores, mis viejos que nacieron en el Cerrito, tenían la costumbre de reservar en el salario unos pesos para comprar un libro de papel. Y después los capítulos orientales, marcha, es decir, el papel, la palabra a disposición, la palabra que nombraba aquellas situaciones que intentábamos entender, fue fundamental porque estuvo presente como un alimento cotidiano dentro de la trama vincular que me hizo ser quien soy, también sus conductas, ¿no?
El viejo Toledo, el abuelo Toledo, tenía una libretita de fiado, se quebró como 3 veces porque le daba fiado a todos los vecinos del barrio. Y yo me siento orgullosa de eso, la verdad. Pues entonces en lugar de la palabra es la que puede darnos un sentido a aquello que todavía no entendemos, no para obturarlo. La poesía justamente creo yo que da la chance de que no esté obturada ese intento de comprender lo que nos sucede en términos personales, sabiendo que si nos sucede en términos personales, simplemente es un portavoz, una enunciación de lo que le pasa al colectivo. ¿Me escuchan bien? ¿Voy bien? Sí. Eh, entonces el lugar de la palabra es lo que nos hace humanos, es lo que nos vincula, la poesía nos permite hacernos preguntas. Mi vieja tiene guardado algunos papelitos que yo le regalé a los 18 años, pero tuve un tiempo en jefatura y ahí me encontré con Lucía Fabri. Lucía lo primero que hizo, iba de camino creo que a Suecia, ¿no? Fue de aquellas que le dieron la libertad, pero con la condición de que rajara, de que no se hiciera ver. Lucía dedicó tiempo a contarme cómo era la cosa por allá, por el penal, y además a cantar conmigo, y además a contarme, y estoy hablando de contar como narración de una realidad con cuidado, las cosas que se hacían. No les voy a tirar todos los piques porque, bueno, gracias a esa conversación con Lucía yo me pude ubicar más o menos en lo que venía, ¿no? Y también escribimos, me enseñó, me transmitió del valor del canto y de la poesía. Vino después también a ese lugar Sonia Fossati, que hoy no está con nosotros, pero Sonia era profesora de literatura, también cantamos con Sonia, pero Sonia, conversaciones que teníamos en jefatura, hubo un tiempito que nos abrían un ratito la puerta y bueno, podíamos conversar. Y escribíamos yo tenía papeles, ella no, pobre, a mí me dejaban unos papeles porque hacía un tiempito que estaba. Es- Aprendí a escribir poesía con Sonia. Es decir, no las reglas, pero el sentido, el lugar, el ritmo, las posibilidades del trabajo permanente sobre un texto, fue con Sonia. Digo nombres particulares para recordarlas, pero no quiere decir que fueran las únicas que sostenían, transmitían, comunicaban y nos permitíamos comprender el valor de la palabra y de la poesía como una posibilidad de expresión, no de descarga. No era descarga. Esto lo digo porque está bien, uno se puede descargar con una poesía, pero había un amasado, una intención de llegar a otros que, bueno, que estaba presente en esa escritura nacida de un relato, una escritura que obviamente o la guardábamos en los calzones o en las medias o estaba destinada a desaparecer, paradójicamente, ¿no? O iba en algún dobladillo de algún pantalón en jefatura, o bueno, se escondía como se podía. Alicia Locatelli también fue otra de las que me transmitió, otra profe de literatura, Carmencita, acá hay lugar. Otra cosa. Perdona que te queme, pero esto de la posibilidad de la poesía, no solo como comunicación, dice Chantal Maillard, que es una filósofa que hace poesía y la expresa a través de una estructura poética. No es comunicación, es presencia. Y a mí me gustó porque esto que les cuento es eso. Era estar con nuestra circunstancia, relacionándonos, sosteniéndonos y resistiendo. Hoy me preguntaba el compañero si era resistencia o no, no por oposición a otros, sino por intento de conservar la propia identidad. Aun cuando uno no tenía muy claro qué iba a pasar con eso, ¿no? Porque no estábamos pensando en un evento posterior, simplemente en comprendernos y comprender la circunstancia, insisto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Está bien. Yo tengo, insisto, que agradecer a la palabra que vino de la mano de mis viejos, a la palabra que me regalaron las compañeras y sus saberes y sus temores y sus debilidades y su fortaleza. Así como aprendí a tejer, ¿no? A cocinar, a tejer, también aprendí en la calle. No era pura poesía, pero sí, por ahí. Si hubo poesía
en la cárcel, sobre todo en el vínculo. Poesía hubo en la capacidad que tuvimos de sostenernos. Si además se escribió, sí, además se escribió. Por ahí, por ahora, digo, después me pueden preguntar lo que quieran, si podemos. No, Ahora vamos a presentar a Lincoln Quito. Vivió sus peripecias de juventud dentro de un contexto histórico y político de dictadura que montó una operativa transnacional, el Plan Cóndor, que focalizó en persecuciones, asesinatos, desapariciones de militantes y perseguidos políticos, sindicales y estudiantiles. De esta manera el terrorismo de Estado se regionalizó. Las heridas de esa época han quedado en las sociedades y se siguen buscando los desaparecidos y los niños y las niñas que fueron en su momento secuestrados y ubicados con otras familias. La dictadura uruguaya se extendió por más de una década, entre 1973 y 85, aunque ya desde 1972 estaba en estado de guerra interno, con garantías constitucionales suspendidas. Durante ese periodo se desarrolló una parte de la vida de Quito. Entre julio de 1972 y agosto de 1973 estuvo en prisión en el Batallón 13 de Infantería antes de pasar al Penal de Libertad. En octubre del 74 conoció a Yanela Peroni, su compañera de vida hasta su reciente fallecimiento. En enero de 1975 detienen a Yanela y permanece en prisión 2 años hasta 1977. Con Yanela, compañera y hermana de la vida, nos conocíamos de nuestra militancia en el sindicato bancario y luego compartimos prisión, cuarteles, penal y familia al regreso de su exilio, porque en 1978 Quito se vio forzado a escapar a Brasil y luego fueron acogidos como refugiados políticos junto a Yanela en Bélgica. Allí en Bélgica, Quito realizó estudios en la Universidad Libre de Bruselas, donde se doctoró en ciencia política, obteniendo un diploma de Derecho Internacional. En 1986 retornó a Uruguay con Yanela y sus hijos Federico y Rodrigo. En Uruguay, en el 89, nació Bruno, el tercero de sus hijos. Trabajó como investigador en el Centro Latinoamericano de Economía Humana y luego en la Universidad de la República como profesor titular en el programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Podría agregar muchos trabajos académicos, de política y relaciones internacionales, pero nada dimensiona lo que sus alumnos destacan y reconocen de él, que es su trayectoria humanística, su compromiso con la región, la defensa de sus principios, su generosidad. Hay detalles cotidianos que dan cuenta de su labor. Durante las horas que compartíamos con Yanela, en largas tardes de charlas en su casa, Quito estaba encerrado, sin notarse, sin ruidos, elaborando, preparando lo que explica esta faceta productiva. Y de pronto aparecía a compartir alguna reflexión, o también se iba a encarar su faceta maratonista. La editorial Quinamón publicó en el año 22 el poemario Tramas de la Vida, y este año la misma editorial publicó su reciente poemario Palabras sin tiempo. La poesía lo acompaña desde los 9 años, tiene claro el momento en que escribió las primeras 2 poesías en un cuaderno con un lápiz azul en trazos gruesos. Eran un canto a la vida y a la evolución humana. La poesía escrita en el cuartel y durante la libertad condicional refleja un periodo de catarsis, búsquedas del sentido de la vida, interiorizaciones, pertenencia a las raíces latinoamericanas y un sentimiento de justicia por los pueblos y condenados de la tierra y el amor en sus varias expresiones. Hay destellos de imágenes que toman forma en palabras, palabras que transmiten dolor, separaciones, lucha, sobrevivencia, y siempre aparece la esperanza. Mucha vibración, mucha cosmovisión, mucho entretejido. Está todo conectado. La participación de Federico con sus dibujos en Palabras sin tiempo y así interpretando los poemas de su padre es muy conmovedor. No solo por la interpretación, sino por conectar con los hijos, con generaciones con la cual buscamos dialogar. Bueno, cierro esta presentación con una frase de Aldous Huxley que viene al caso.
Experiencia no es lo que le pasa a un hombre, sino lo que un hombre hace con lo que le pasa. Bueno, quiero agradecer la presentación a la Fundación y a Diane Denoir, porque Diane trae la palabra a través de la canción y se junta justo conmigo en la palabra escrita y salen estas cosas, por ejemplo. Más ¿no? cerca. Sí, salen estas cosas, estas actividades. Bueno, ahora sí, ¿se escucha bien? Está bien. Bueno, usualmente... ¿Sí? ¿Está bien? Ahí sí. O sea, usualmente no leo, pero esta vez como era algo muy removedor y tenía que ver justamente volver a esos momentos que viví o si decidí escribir. Entonces tengo distintos momentos. Creo que uno, bueno, quiero empezar con un contexto, y después, posteriormente, lo que es el quiebre, la nueva realidad. Hay un tercer momento de reconocimiento de la nueva comunidad, se puede decir, el nuevo entorno, es otra comunidad de vida que uno tiene, y finalmente como las perspectivas. Igual no es tan largo, traté de ser sintético por las dudas, pero hago un contrapunto con Graciela, que estamos de acuerdo. Después de cada parte, ella va a leer como la poesía correspondiente al momento. Porque también esto tiene que ver, fueron escritas en ese momento. Esa es la diferencia de la memoria. Porque la memoria, ahora lo voy a volver a decir, la memoria va cambiando con el transcurso de los años. La palabra escrita en el momento es el acontecimiento, es lo que estás pasando, es lo que estás viviendo. Y eso queda. Eso es lo que queda, que puede servir para la historia también, para la memoria posterior, la memoria del momento ese que está escrito. Bueno, entonces, lo primero a señalar es que se trata, vuelvo a repetir un poco eso, ¿no? Lo primero a señalar es que se trata de un ejercicio de memoria. Y como tal, condicionado por esa perspectiva que da la evolución de la historia y el ser. Una perspectiva que ha sido abordada en distintos momentos desde el final de la dictadura ya hace 40 años. Y señalo esto porque ha habido distintos momentos en el ejercicio de la memoria colectiva y personal también. Y el ejercicio de la memoria varía con el tiempo. La palabra escrita es lo que da la dimensión del instante. Y por eso la poesía en la cárcel, de ahí el título de esta presentación, como palabra escrita, no es memoria, sino instante, momento que se plasma y que posibilita una aproximación al momento ese. Esta memoria, traducida en el momento, nos lleva por un lado a ese contexto en que ya se había aprobado por el Parlamento, lo que decía Graciela hoy, una ley que daba luz verde al ejercicio represivo sin restricciones. Y por otra parte a un colectivo popular que ejercía la resistencia de distintos espacios y buscaba revertir una situación de deterioro social, de represión y violación de los derechos humanos. En ese contexto, el escritor, el poeta, en mi caso al menos, y en el de muchos otros también, al formar parte de ese colectivo buscaba transmitir desde su interioridad esa situación, porque yo escribía cuestiones del momento también. Entonces, el ser detenido de alguna manera significó un quiebre, un corte en relación al proceso en que uno se encontraba en la expresión de la resistencia. En mi caso, el quiebre y corte estuvo dado por la detención y también porque me llevaron todos los cuadernos con escritos, poesías y relatos que tenía. Eso para un escritor, eso es muy fuerte. Entonces, por eso fueron dos quiebres que entendí yo. En el momento, lo principal fue que me llevaban detenido, pero digamos, la dimensión de que me llevaran todos lo fui tomando con el tiempo también. De ahí, tomamos. Bueno, calle de barrio se llama. La calle de mi casa, madrugada de noche en invierno. La calle de mi barrio, llena de día, llena de fútbol
y de gente, con la terminal de ómnibus tan llena, desbordante, cualquier día, cualquier hora, tan sola ahora, sola, vacía en sus extremos. La farmacia, el kiosco y la panadería, en sus mismos lugares, y creo recordar las caras y las gentes. Entonces me detengo creyendo ser de día para cruzar la calle, y un empujón culata me recuerda el vacío. Adelante, voz seca con fusil bayoneta en mis costillas quietas. Entonces la segunda parte es pues confrontarse a lo nuevo. ¿Por qué señalo esto? Porque primero, y antes que pudiera escribir algo en la prisión, estuvo la detención, los golpes, el plantón, el submarino. Ahí es el ser humano el que está viviendo esos momentos, que lo ponen en un límite. Y no se trata de si se habló o no se habló, sino en esos momentos ese ser se quiebra o no. Y eso da una nueva perspectiva a la poesía, porque el poeta es antes que nada una expresión humana y social. Hay que comprender que en esos momentos no hay poesía escrita, sino que hay un poeta que está en una situación límite, que es humillado en su intimidad. En esto me sirvió mucho unos libros que leí de Primo Levi sobre la humillación. En un momento yo pensé que había superado varias cuestiones de la tortura y todo eso con relación al tema con los represores, con los que te torturan y también con el hecho de la tortura en sí. Y años después me di cuenta que había otra cosa, bastantes años después, que estaba el tema de la humillación. Me sentí de vuelta en una situación de humillación y no supe resolverlo. Fue con terapia, que gracias a la terapia me ayudó a entender el tema de la humillación. Es complicado. Los que no lo vivieron, claro, a veces es difícil. Ahí me sentí muy compenetrado también con las mujeres que son violadas. Muy compenetrado. En esos momentos, la resistencia se expresaba entonces en no quebrarse, en estar como presencia más allá de los golpes, las heridas en el cuerpo, la humillación por la tortura, y también en mantener la conciencia de sí mismo y de los seres cercanos, lo cual incluía quienes estaban vinculados políticamente con uno mismo de alguna manera. Este aspecto es clave en la evolución del poeta en el nuevo universo que comienza a recorrer y en su vida posterior, porque define su relacionamiento con su entorno, si lo hará desde la culpa, el arrepentimiento, el amor o el dolor frente al otro, a los prójimos varios con los cuales militaba, debatía, se interpelaba y buscaba cambiar el mundo. El poeta, como ser humano, en esos momentos no escribe, solamente registra. Esas marcas afectan su integridad frente a la situación, heridas que modifican el sentido y contenidos de lo que entendía como resistencia. Final sin final. Una noche hurgaron, penetraron en mí, dentro, en mis entrañas cerradas. Deben querer terminar, derribar toda barrera que impida su acceso a mi ser entero. Extrajeron mis problemas, desarmaron mis dolores, desentrañaron secretos, descubrieron mis amores, mis locuras y rencores. Ahora hay que llegar al músculo nervio, terminar con los secretos y el trofeo, amistad. La amistad no tiene agujeros ni barreras, compañero. Fines de 1973. Una nueva comunidad, Luego de esos primeros momentos, que pueden durar semanas y hasta meses, se nos depositaba en barracones con otros presos. Esto da inicio a otra etapa en esta nueva realidad que incluye intercambios con otros y el sentirse parte de una comunidad. Es en esta nueva realidad que lleva a confrontarse con situaciones y reacciones diversas frente al estar preso en esas condiciones en que como poeta sentí esa necesidad de expresión. Acá estoy hablando en primera persona. En las anteriores hablaba en tercera porque es más, creo que hay que tomar perspectiva. Al principio, sin elementos para escribir, porque faltaba el papel y lápiz, conseguí un lápiz y escribía en papel higiénico que robaba al ocultar algunos de los rollos que me daban. Y esa poesía la hacía llegar a veces con algún mensaje cifrado al principio, y luego simplemente como poesía para que quedaran registrados esos momentos, esas vivencias.
de transcurrir esa vida con otros, en medio del miedo, porque todavía podían llevarte, sacarte, volver al calabozo, a la tortura o a un infierno sin retorno. ¿Qué significó escribir en esos momentos? ¿Y qué significado tuvo escribir poesía desde un barracón conviviendo con una veintena de presos? Cuando tuvimos la posibilidad de escribir y comunicarnos con nuestras familias, fue muy importante desde la identidad, la pertenencia, la vida, el poder transmitir acá estoy. El escribir poesía trascendió el acá estoy de una carta, ya que significó en esos momentos una respuesta vivencial, una resistencia desde el espacio interior de creador de un poeta. El escribir en esos momentos trascendió los mismos y los registros que quedaron grabados en la tortura. Con la poesía pude, en cierta manera, escapar del encierro, trascenderme y trascender. El escribir también fue un canal, en mi caso, de comunicación para otros compañeros, con los que desde la proximidad podía escribirles cartas de amor a sus compañeros o a su familia cercana. A eso era maravilloso igual. En ese momento yo, gente que no tenía la capacidad de compañeros que me pedían que les escribiera, les ayudara a escribir. Entonces trataba de entender sus sentimientos para poder tratar de, les transmitir la carta, ¿no? Bueno, la poesía expresó también momentos de la colectividad, de la comunidad, de presos con el dolor de las pérdidas, el quiebre en vidas familiares, los cuestionamientos profundos del ser, el confrontarse a las incertidumbres del mañana. Ahí. Separación. ¿Cuántas veces juntos recorrimos la pena abismal de nuestro pueblo? Anidamos la esperanza de un mañana mejor. Repartimos el miedo y la conciencia de ganar el futuro, como el pan de cada día. Qué torpe se vuelve la palabra para decir lo mismo que una lágrima o un último abrazo en la partida. ¿Cómo olvidar que hemos visto florecer la primavera tras la reja? Recordado al hijo en el silencio compartido, contemplado a la compañera en el ensueño, hasta el momento del último beso clandestino. Tantas cosas han cabido en nuestro pecho y también esto, pues amamos con violencia nuestra vida. Al separarnos, guardamos en silencio este vacío. Esto es a los compañeros que fueron trasladados esta mañana del 24 de septiembre del 72. Que no sabía dónde iban, eso fue por eso la fuerza. Bueno, termina con Horizontes entonces. Una vez que pasaron algunos meses, bueno, la poesía fue no solamente resistencia, la manifestación vital como poeta de un acá estoy, de poder transmitir momentos de las nuevas vivencias en esa comunidad, en cambio permanente por las situaciones de traslado o nuevos interrogatorios. Con la poesía busqué trascender en propuesta y contenidos en tanto presencia poética. Fue un tiempo, una etapa corta finalmente, porque al poco tiempo me llevaron al penal de libertad, en que con la poesía busqué trascender la coyuntura con una perspectiva más amplia de la trayectoria humana. No es que lo reflexionara, simplemente fue así. Se dio de esa manera y pude tomar un poco de distancia de las heridas y el dolor del momento. Fue de esa manera que en los últimos meses de prisión la poesía tomó una dimensión más universal en términos históricos y regional, con algunas poesías con mirada latinoamericana. Piel latinoamericana. Estoy aquí, en un lugar de América Latina, un poro de su piel, de una cobriza piel atormentada por siglos de espera. Aquí, en un puño cerrado, en una mano ciega, en un grito ahogado. Aquí, en un lugar de esta tierra, perlada de soledades, mantenida, ignorada. Aquí estoy, solamente un poro de esta piel. Agosto del 72. Y también continuó la poesía como un arma cargada de futuro. Esto reproduciendo en mirar el horizonte en el camino, la esperanza como un bastón y otros bastones más para seguir y seguir. Y acá terminó con sueños y despertares. Hoy el día me sacó, me levantó de la cama tirando fundas frazadas. Me levanté con un gusto a sueños de noche, de cisnes y cascadas. Me acerco
y por la ventana miro el horizonte, del cruce cielo y tierra-mar. Miro las rejas de la ventana y explorando ya más cerca los alambrados y torres con militares. Entonces me vino otro sueño, donde despertaba con el sol en la cascada, el olor de la lavanda y con mi alma en la mirada. Y acá termino. Bueno. Está bravo preguntar ahora, ¿no? Sí. No, pero quería recordar que ya que el compañero también traía los otros que han escrito. Este libro está por cumplir 40 años, el libro que hizo el Cristo, que seguramente conocen. Y recoge poesías, tuvo la visión de apurarse en el tiempo para recoger poesías que fueron escritas o en papel higiénico o en hojilla, que fue mi caso, yo era más prolija que vos, me parece. O bueno, mantenidos en la memoria y armaron escritos en la cárcel, con aquel boñato que armó del SIC, del Centro de Integración. Hay más de 30 compañeros que luego, compañeros y compañeras, ¿no? Que luego no mantuvieron el oficio, ¿no?, de escritura, pero que en ese momento sí recordaron y están plasmados acá. Porque van a ver que hay algunos rasgos de los que mencionaba Quito, con permiso, y bueno, de los que después, si ustedes quieren, yo les leo uno, también aparecen en nuestros, ¿no? La referencia al contexto y la referencia también a los otros, a las otras que compartían con nosotros la circunstancia. Y en el prólogo también está el libro de Lucía Fabri, que es Desde la cárcel, que es una joya realmente en la calidad de su poesía, pero en la reflexión que adelantaba esto que estamos haciendo ahora, 40 años después, ¿no? Pero decía en el prólogo el Cristo, ¿qué será capaz de crear un hombre o una mujer, un ser humano? Ubiquémonos. Es un patriarca, ¿qué va a ser? ¿Cómo? Y bueno, ¿qué cree que tiene? Tiene como 80 años. Con todo respeto, pero digo, a nosotras también nos han atravesado las... Sí. A nosotras también nos han atravesado las matrices patriarcales y bueno, uno se reconoce, pero dice acá, ¿qué será capaz de crear un ser humano cuando tiene posibilidades de abrir las puertas? Entonces esta convocatoria desde estos andares, construir proyectos donde el ser humano, que es eminentemente creador, se despliegue y se cuide, ¿no?, a sí mismo y a los otros y al contexto que tiene para vivir. No sé, ¿qué crees? Yo No, voy con el mío. cada uno tiene el suyo. No, ¿te puedo leer una poesía tuya? ¿Querés leer? Una poesía tuya, sí. Sí. ¿Sí? El mate. 1, 2 libros. Cuchetas. Cuchetas y cajones. Cajones, uniformes y número. Violencia de la desidentificación. Está bravo. La trompeta guionea los sueños. Los telares descansan con la siesta. Y las cartas, cartas. Las palabras de amor. Las cartas entre páginas, guardias metralletas. Las cartas, cartas. Y la vida. El amor y el dolor. Entre cuchetas, cuchetas y cajones. 1, 2 libros. Lo quería leer porque yo me acuerdo cuando nosotras nos encuchetábamos, que era la época en que teníamos que escribir las cartas. Nosotros podíamos escribir una carta cada 15 días y había que prepararse, porque en la carta estaba todo prohibido. Había que buscar una metáfora y a través de esa metáfora hablar algo. Y entonces esto me trasladó directamente a
a esa época y no sé qué te pasaba a vos, ¿no? Lo mismo Digo, que a vos. no hay mucha novedad. A más de una le debe pasar lo mismo. Viste que cuando vos decís, le decís a un amigo o una amiga, me encucheté, ahora, hoy en día, decís me encucheté, referís a esa, ¿no? A esa realidad. Si una se tomaba su espacio y su tiempo para elaborar un texto, yo digo que no solo por, bueno, sí, saltar las prohibiciones, sino por manejar el propio mundo interno, ¿no? Que todo lo que uno tenía para decir y tenías que saber cómo traducirlo. ¿Ves que la poesía ahí también estaba? Vaya si habremos usado metáforas para decir lo que sucedía, para advertir además lo que podía suceder, para prevenir, bueno, Sí, yo eso es lo que pensaba cuando lo leí. La poesía también estaba en las cartas que nosotros sacábamos, porque además teníamos que poner guiños, que nos entendieran, que vieran con qué estado de ánimo estábamos, que vieran lo que dijimos y lo que no dijimos, que descubrieran. Y lo mismo hacíamos nosotros con las cartas que también tenían su censura, que venían de afuera. Que eso, yo creo que eso también es poesía, ¿no? Mm. ¿nos quieren decir algo, por favor? Eso. Putear, amar. Espera, porque estamos grabando. Que me encantó eso que dijiste, que escribís poesía, pero no sos poeta, porque, no porque capaz que sí que sos poeta, pero quiero decir, un poco lo que decían ahí, que la poesía estuvo muy, muy presente, y yo creo que cantidad, escribimos poesía, porque las circunstancias llevaban a eso, es como un momento tan intenso y situaciones intensas y te hacían, bueno, expresar de una manera que la llamamos poesía, pero creo que estuvo muy, muy difundido. Capaz que en breves, yo qué sé, frases en las cartas de amor de las compañeras con sus compañeros, porque te afloraba todo el sentimiento, no sé, como la esencia, por lo menos yo lo viví así. Y sí, ¿quién no escribió? Yo creo que casi todas garabateamos cosas. Y bueno, fue la poesía carcelaria. Este, eso un poco era mi reflexión. Yoli, dale, decinos algo. La gallega, ya las voy presentando, ya se conocen. Que acá hay muchas tímidas, ¿eh? No, 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 es muy lindo, es decir, uno pensaba que podía ser una tarde linda, ¿no? Pero es muy lindo, realmente ha sido y está siendo un momento lindo. Porque volvemos, pero siempre volvemos en este presente y en esta necesidad de comunicarnos. Y nos hemos encontrado muchas veces, muchas de nosotros, otros son nuevos. Yo no conocía de cerca a Quito y veo que ahí hay un mundo y me hace recordar a otros compañeros su mensaje. Em, no, yo no escribí, no, no. Tampoco tejí mucho, pero hablé mucho, es decir, entonces eso no era estrictamente poesía, pero eran datos de una realidad que en sí mismo era poética, ¿no? Yo qué sé, chiflar eh, el símbolo musical de la 30, por ejemplo, de Ventana en Ventana, explicar de pronto si podíamos, qué podía significar eso. Estoy hablando yo llegué en el mediados del 82 al penal, este, y bueno, y recibir la escucha de esa época, que todas las épocas tuvieron novedades y esa también la tuvo, ¿no? Y igual, aunque duramos mucho tiempo ahí todavía, un tiempo, ahí tiempo siempre es largo, y yo me acordaba, y es la única anécdota posible, de
del último libro que había leído, que era La consagración de la primavera, que me había fascinado. Habíamos leído muchos libros en esta vida, pero muchos, unos pocos, pero ese, no sé si después con la carga de que fue el último, pero además su temática, su... No, 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 fue una ida sin vuelta. Y en un momento necesitamos expresar algo, y como yo contaba un poco de ese libro, decidimos armar la consagración de la primavera con cartas y lecturas de compañeras que hubieran escrito cosas, cartas de sus compañeros o cartas que ellas, retazos de cartas que ellas guardaban, retazos de historia de cada una. Pudimos averiguar, entre comillas, más de cada una de las compañeras, de pronto cosas que no se habían contado. Pienso ahora, y no me está saliendo el nombre porque estamos en esta época, cerca de los 80, en Lidia Sahari, por ejemplo. Pienso en Emilia Montero, la gente que realmente tenía una creatividad, bueno, la que estuvo en torno a mí, como siempre, ¿no? O algunos rescatados en torno a mí, y sus obras de teatro, y no saben lo efectivo que fue el raconto de la consagración de la primavera en términos de cárcel, ¿no? A veces no salíamos al recreo porque teníamos como una idea de que teníamos que terminarlo y no salíamos al recreo, parecía una alucinación. Bueno, y yo en realidad lo que quiero es agradecerles nada más porque me parece por ejemplo, me parece que Lilian puede aportar desde aquí de cómo se sintió de pronto escribiendo o armando algo en su cabeza o con la idea de armarlo, y estas cosas que está haciendo hoy con mujeres de la comunidad, con mujeres insertas en barrios. Eso me parece que podría ser una breve frase, ¿no? Muchas gracias. No, tengo este. Lo que pasa es que yo aprendí, bueno, ya venía de la formación en educación popular y fue parte de la causa de mi causa, la cosa de mi causa, ¿no? El trabajar con otros. Pero el construir sentido junto con otras y con otros, me lo enseñaron ustedes, como vivencia, ¿no? No como propuesta metodológica, sino como vivencia. Fue con ustedes, que eso de lo que vos contabas, ¿no? Leer un libro juntas, traducirlo, preguntarse, buscar referencias, yo lo tengo de acá, yo lo tengo de allá, yo qué sé, sacar del bolsillo personal lo que había para compartirlo. Y si eso fortalece y moldea a un ser humano, es lo que tenemos que hacer siempre, siempre. De ahí vino la psicología social. De raíz pichoniana, esto del vínculo como fundante, ¿no? Como sostén y fundante. Y creo que lo poético nace del diálogo consigo mismo, ¿no? En momentos en que no tenés otro interlocutor más que tu yo pasado y tu yo futuro, a donde quisieras llegar. Bueno, todas estuvimos acompañadas de nuestros amigos, queridos, familiares cuando estábamos más aisladas, estaban presentes dentro. Y gracias a que estaban presentes dentro es que pudimos también reconstruirnos y construir discursos de distinto tipo. Y bueno, entonces sí, ahora de vieja me puse, sí, ya, son círculos de escritura. Por ejemplo, la unidad 5, las gurisas de la unidad 5, las gurisas porque son las gurisas de la LUC, ¿no? 20, 30, no más. Cuando encuentran una palabra, y me han dicho, no tengo palabras para decir lo que me pasa. Eso es pobreza. No pobreza de su persona, sino de no le ofrecimos suficientes palabras para que pudieran nombrar lo que le sucedía. Y en eso yo estuve muy rica, por mis viejos y por las compañeras. También por el centro de documentación, que de última ordenaba libros, los guardaba y rescataba una memoria popular, la memoria de las luchas populares. Bueno, eso es lo que puedo contar. Y si no, chusmen a la salida. Sí.
Perdón. Algo antes. Pero fue lo que quería. Es una poesía escrita hace 30 años. Concretamente para Quito, con el cual nos unen sobre todo la poesía. Y aquí estoy en enero del 96. Le leí, hicimos una reunión, Quito se acuerda y no pudo hablar de un poco la sorpresa. Déjenme buscarlo, ya estoy llegando. Y tiene que ver con lo que dijeron hace un ratito de la actualidad. Pensemos 30 años para atrás, en la vida de Quito estuvo la cárcel, en mi vida estuvo el exilio, y entre ellos nació esta poesía, que se llama Despertamos. Despertamos de un letargo, desayunamos alientos y esperanzas. Ahora pisamos la tierra firme, que siempre amamos. Al principio, un destierro desgarro, luego un dispersar de todo. Después protegimos la llama de todo huracán. Y ahora sembrar, juntar y encontrar los futuros. Tierras y espacios nos separaron. Disgregación de palabras y cuerpos. Dispersión de inquietudes y búsquedas. Hoy nos encontramos en el terruño entre lágrimas y sonrisas. No olvidemos, hay rayos ciertos de este nuevo amanecer que fue el reencuentro con Quito después de muchos años, hace 30 años. Bueno, ya que le leyeron una poesía a Quito, yo también le escribí una poesía a Quito, que la tengo en mi bolso ahí. Porque esto que están haciendo de eh, contar sus memorias inspira las nuestras. Entonces, gracias por compartirlo. Quiero contarte que tus poesías inspiraron las mías. Quiero contarte que en los atardeceres lloro de alegría, que las flores y la suave brisa me tienen loca de alegría. Quiero contarte que hay tristezas lindas, que los días pueden pasar sin prisa. Quiero decirte que tu gracia es la mía y que donde sea que vayas te voy a estar agradecida. Yo entendí lo que era la poesía cuando leí tus poesías y la simpleza con la que expresas lo que sentís me hizo
contactar con una sensibilidad por la vida que la veo en lo que ustedes cuentan ahora y en esas vivencias tan trascendentales y que la poesía sea medio para atravesar eso y encontrar en esos lugares la belleza de estar viva, más allá de las circunstancias. Así que gracias por compartir eso. Y Quito, gracias por tus poesías también. ¿Tengo tiempo? No sé si me permiten, si les parece bien, yo quisiera leer un poema que fue escrito después, pero por aquello, ¿no? Y sobre todo porque es en memoria de Beatriz Martínez. Con Beatriz entramos las dos en el penal, al penal, el mismo día en el mismo camión. Y también veníamos de jefatura. Fuimos con Pinche, Beatriz cantaba tango espantosamente mal, pero con muchísimas ganas. Y bueno, y eso alegraba el alma realmente. Y bueno, porque tiene que ver también con lo que está pasando, ¿no? De alguna manera. El nombre que le puse es Hasta el Caracú, lo tomaba la compañera recién. Y bueno, a ver qué les parece. Llegamos en un camión del ejército, junto a las noticias de la guerra de las Malvinas. Asomamos primero la cabeza, luego el cuerpo, esposado a los recuerdos, y nos encontramos de frente a un edificio rotundamente rojo. En su locutorio esperaríamos las dos, cada una con una soldado a modo de partener, que nos daría la entrada al establecimiento de reclusión número 2. ¿Qué razón tenía Simón de Beauvoir? No sería fácil estar allí. Tendríamos que aprender nuevas habilidades, aprender a sostener y ser sostenida en un mismo movimiento. Movimiento, sin duda, circular. Dentro estarían ellas, esperándonos, advertidas y ansiosas, las compañeras. Ellas cortarían mi larguísima melena, aquella que llevaba desplegada cual transgresión, y también llorarían por mí mientras lo hacían. Lo que yo sentía en ese ritual de iniciación, sin embargo, era alivio por ser una más, de gris atuendo y sonrisa ancha. Entre toletes y con estúpidas órdenes, los soldados también nos ayudaban a darnos cuenta de que estábamos en un lugar con pocas reglas, pero claras. Doblegar, domesticar, quebrar. Luego de algunas caminatas circulares en los patios cerrados, luego de varias conversaciones, comenzamos a aprender cómo hacer artesanía. Era como asumir que estábamos allí con nuestros huesos, pero no de cualquier manera. Desde mi salida, llevé durante unos meses un anillo de hueso, aunque en ese tiempo no parecía cumplir su cometido. Quizá, por ello, levemente quebró su línea y se partió. Decidí guardarlo como memoria, como constatación. Sé que aún está allí, aunque nunca lo miro. El comienzo era esperar el rancho y ver si aparecía nadando entre el verde y amarillo del ensopado de turno algún caracú, bastante blanco y sin demasiados poros. Esta tarea requería de toda la concentración disponible, reunía muchos más contenidos que los que se podían adivinar. Ese era el comienzo de todo y el final, quizá también el final.
Esa alianza fue mi contraseña desde que crucé aquel umbral sobre la línea del horizonte, dejando atrás los cantos, sus presencias, nuestras consignas. Un mes de abril de 1984. Recobrando y perdiendo en un mismo movimiento circular mis anteriores lugares. El comienzo era encontrar en el rancho el caracú adecuado y con él, en las manos, a la hora de la siesta, palabra benevolente para designar aquel hiato obligatorio. Empezar a penetrar el hueso con la punta de la aguja quebrada. Mucha agua y paciencia, muchas palabras salidas de las historias que nos contábamos. Y repetíamos, recreábamos, rodeando el hueso, redondeando, sosteniendo la insistencia de incidir, de marcar, de generar un hueco y luego un corte y luego dos círculos concéntricos que conformarían el inicio de la pieza que faltaba. Aunque lo llevé en mi dedo por un tiempo, de este lado del umbral no parecía cumplir con su cometido. Había que aprender nuevas habilidades, había que aprender a sostener y ser sostenida en un mismo movimiento, sin duda, circular. Movimiento necesario para tallar una alianza, un anillo de hueso. Así nacía un regalo que otorgaba ligazón, identidad, reconocimiento de lo que estaba entre nosotras, así como de lo que ya no estaba. Estaría él, porfiado y desapercibido, junto a cada una de nosotras, en los círculos andantes de los recreos, la inhóspita espera de la hora de visita, el transcurrir del zafarrancho, el plantón o el calabozo. Luego de logrados los círculos concéntricos, se desprendía una pieza, aún tosca, necesitada de caricia y de muchas más palabras para ser limada. Luego de la fajina, en medio de las sanciones, de las tareas involuntarias o de los ejercicios físicos realizados tanto a escondidas como al sol, según fuere la táctica de presión de turno, esta pieza iba a recibir muchas insistencias limadoras para volverla suave. Insistencias que modelaban anillos y vivencias. Contábamos con un inmenso agujero negro por delante que podíamos rellenar, de proyecto o de tristeza, según fuera nuestra capacidad de vida o de imaginación, que en aquel caso era lo mismo. Parecíamos hermanas, sacerdotisas, legión, un femenino ejército contrapuesto a la verde masa obediente, un mar de gris que resplandecía. Ellos no valoraban los caracúes, ni la insistencia, ni las palabras, tampoco la paciencia. Por eso se perdieron el caracú, ese que nadaba y que nada aún en la historia. Nosotras valorábamos la paciencia, la construcción, la insistencia, el pequeño gesto que traza la fuerte línea de la unidad. El anillo de hueso era un regalo que nos hacíamos y nos comprometía hasta el final. Nos reencontramos en la plaza, en libertad, emocionadas hasta el caracú. Quizá con huesos quebrados, pero con la historia entera y los anillos de hueso en cada anular. Primero, bueno, volver a agradecer ahí los comentarios, además las cosas que señalaron ahí, que intervinieron. Mariana, muy lindo, y Fabián también, que está por ahí. Y a todos los presentes, casi todos los conozco, así que me conocen bastante, así que saben, conocen esto que he leído. Eso sí no lo he hablado mucho, porque cuesta sacarlo. Cuesta transmitir lo que uno vive en los momentos límites. Cuesta y marca y son registros que quedan marcados. Marcan toda la vida y a veces nos reconocemos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho hablar de esas cosas. Es un comentario general, pero bueno, lo segundo,
yo estaba pensando, digo, que hay probablemente lo conozcan, pero me quedé maravillado con el último libro de Rosenkopf. Me parece una joyita, pero realmente porque es como la escritura descarnada de lo que estaba viviendo él, refiriéndose a mi hermano Leonel. Me parece, lo recomiendo porque realmente estar en las condiciones que él estaba, como que no hablaba con nadie. Estaba realmente encerrado, eso no me imagino. Narré mi experiencia, pero no, mi experiencia pude estar en colectivos, él estaba... es impresionante lo que transmite ahí cómo llega. El hermano Leonel, que fue un hermano que murió cuando tenía 15 años, muy joven, quedó con esa cuestión y hablaba con él. Hablaba, era una forma de recrear todo su pasado judío y bueno, es realmente una sensibilidad y como que llega lo que, bueno, es prácticamente poesía, ¿no? Es prosa, pero poesía. Me pareció sensacional. Bueno, y lo último, que como pongo ahí, ¿no? Como ser, no es solo poeta, es un ser humano que está viviendo y que unas cosas que hemos reflexionado con Graciela, que hemos hablado bastante, que esto es un aprendizaje, todo lo que pasamos. Fue un aprendizaje para mirar para adelante, para ver cómo seguimos. Hace poco me hicieron un reconocimiento en Flaxo, en Buenos Aires, a mi trayectoria académica, y puse realmente, y que bueno, cuando salí, una de las cosas que pensé fue buscar el conocimiento para que esto no vuelva a pasar. Mirar para que no vuelva a pasar, para mirar para adelante. Y bueno, y eso fue una convicción que tuve también desde la academia, pero claro, como buscar los mecanismos de diálogo, cooperación regional. Yo lo pensaba regionalmente, claro, pero hay cosas también transmitidas al interior. Entonces, bueno, la vida fue un poco así, yo sentí eso y fue un camino que a veces costoso, pero bueno, que cuestan, cosas que cuestan, pero que van... fue algo que me dio para adelante. Los que me conocen como Jerónimo, que ha acompañado la parte de la facultad, ¿sabe? Y bueno, estamos. No hablamos. Ahora No sé si no hay más preguntas. Bueno, yo les quiero agradecer por compartir, revivir estos momentos que son muy especiales. La verdad que todo mi agradecimiento. Bueno, yo en nombre de la Fundación Mario Benedetti les quiero agradecer porque creemos que estos foros por recordar, por memoria, verdad y justicia son necesarios, pero también les agradecemos la generosidad que, porque quieran o no, la participación de ustedes implica también remover muchas cosas que a veces que no dejan de ser dolorosas, más allá de que estemos ahora acá y pudiéndolas contar, pero es un esfuerzo que agradecemos. Y les agradecemos a ustedes. El año que viene los foros van a volver, siempre por memoria, verdad y justicia. Calculo que empezaremos en abril, antes del mes de la memoria, pero los invitamos también. El 14 de enero va a estar acá Margaret Randall, que es una gran poeta americana, que si bien no escribió de adentro de la cárcel, sí estuvo encerrada en su identidad, porque es una gran luchadora que en un momento incluso le quitaron su propia nacionalidad por su activismo, y es una gran poeta. Así que los invitamos creo que es un miércoles o un martes, 14 de enero, que va a estar acá Margaret Randall. Y muchas gracias por venir. Bueno.